En este tutorial vamos a ver cómo rápidamente podemos importar, texturizar, orientar y escalar a las unidades que queramos un modelo fotogramétrico creado con software fotogramétrico. Bien, empezamos con la pantalla de inicio de Blender habitual, en el que tenemos pues este cubo que vamos a eliminar inmediatamente con Sub y lo borramos. Y a continuación ya vamos a importar, File, Import, nuestro Wavefront OBJ y bueno, pues lo seleccionamos de donde lo tengamos guardado. Por ejemplo, vamos a importar esta lucerna. Bien, ya vemos que aquí nos está importando el OBJ. Bien, y lo primero que vemos es que el origen, que es este puntito, está muy lejos de la geometría. Bien, seleccionamos con un clic derecho y con Object Transform, Geometry to Origin, ya vemos que lo tenemos bien centrado. Bien, lo segundo que podemos hacer ya es ponerle la textura para verlo cómo nos va a quedar al final. Venimos a la pestaña de materiales, aquí, Use Nodes, y en Color activamos Image Texture y seleccionamos de aquí el fichero de la textura, el JPG que nos hemos importado de el software fotogramétrico, es decir, el que nos genera pues el Photoscan o el Remake o el que queramos. Por ejemplo, en nuestro caso, pues lo tenemos aquí, elegimos el de la lucerna y vemos que todavía no lo vemos con su textura, pero si activamos aquí la vista material, pues ya lo vemos texturizado como nos va a quedar al final. Bien. Lo siguiente que podemos hacer ya es orientar correctamente, porque vemos que aquí lo tenemos pues bastante torcidillo. Vamos a orientarlo correctamente. Para ello nos interesará utilizar la vista no perspectiva, como vemos aquí, que tenemos perspectiva, sino la vista ortográfica. Lo hacemos con el 5 en el teclado numérico. Bien, vamos a ver que ya tenemos User Ortho y podemos utilizar las vistas predeterminadas. Si pulsamos 1, va a ser Front, la vista frontal. Si pulsamos 7 la vista superior, 3 la vista derecha, podemos ir cambiando. Y lo que vamos a ir haciendo, por ejemplo, en vista derecha, con la R, rotamos y vamos colocando la lucerna pues, en una posición lógica, pues como suele ser normal visualizar estas piezas, ¿no? Que nos permita pues, sacar las vistas. Ahora ya vemos que lo tenemos, vista frontal, vista derecha o vista superior. Bien, lo siguiente que podemos hacer es configurar las unidades. Para ver las unidades en las que predeterminadamente Blender funciona, pulsamos la tecla N y nos aparece la barra de herramientas lateral de transformación, digamos. Entonces, como tenemos seleccionada la lucerna, vemos aquí las dimensiones que nos da. Estas son unidades teóricas, todavía no tenemos asignada ninguna unidad. Si venimos aquí a la pestaña Scene, bien, vemos que podemos seleccionar las unidades. Abrimos aquí y, por ejemplo, en este caso, pues para este tamaño de objeto nos interesarán los centímetros. Activamos y de esta manera ya todas las unidades se convierten en centímetros. Lo vemos aquí. Ya vienen en centímetros o bueno, cuando son más pequeñas en milímetros. Evidentemente, pues esto no está como nosotros queremos, porque esta lucerna no mide un solo centímetro en el eje X. Bien, pues lo siguiente que tenemos que hacer entonces es escalarlo a la medida que queramos. Podemos hacerlo fácilmente si incluimos un objeto que nos sirva de referencia visual. Es la forma quizás más sencilla y más rápida de hacerlo. Para ello vamos a introducir un cubo en esta escena. Bien, creamos pestaña Create, Cube. Vemos que nos ha creado ahí un cubo y vamos a hacerlo de la medida deseada. Supongamos que nosotros sabemos que esta lucerna pues mide, vamos a suponer, 10 centímetros desde extremo a extremo. Bien, aquí nos permite poner la medida del cubo. Nos habla de radius, es decir, tiene un concepto extraño Blender de los cubos porque dice que bueno, tienen un radio. En realidad los radios no son propios de los cubos, pero le llama radio a la mitad del lado. Entonces, si queremos que este cubo tenga, hemos dicho, 10 centímetros de lado, de arista, tendremos que ponerle un radio de 5 centímetros. Lo ponemos así y 5 centímetros. Y vemos que, claro, evidentemente, el cubo se nos ha hecho muy grande, porque es mucho más grande que el tamaño que teníamos de la lucerna. Bien, podemos verlo fácilmente si ponemos la vista wireframe.
Aquí tenemos la lucerna y el cubo es así de grande, pero el cubo sabemos que ahora, como lo tenemos seleccionado, sus dimensiones son de 10 centímetros de lado. Bien, pues no tenemos más que hacer lo siguiente. Seleccionamos la lucerna y con la tecla S escalamos. Y lo vamos a escalar hasta que sea aproximadamente de la misma dimensión. Bien, es interesante ir recolocando, seleccionamos el cubo y lo vamos moviendo para recolocarlo en su posición. Bien, y ahora ya podemos afinar. Es que me ha quedado bastante bien el escalado a la primera, pero bueno, podríamos con la S colocar el cubo pues hasta que cada extremo toque uno de los lados del cubo. Bien, ya lo tenemos. Ahora sabemos que, vamos a la vista frontal, que de aquí a aquí la lucerna mide también 10 centímetros. Pues ya lo que podemos hacer es seleccionar el cubo y con Sub lo eliminamos. Vamos a volver a la vista material y ya tenemos aquí nuestro cubo, nuestra lucerna perfectamente escalado. Bien, vemos que aquí nos da unas medidas un poco diferentes. Eso es porque lo hemos girado. Si ahora hacemos Object, Apply, Rotation and Scale, ¿vale? Vemos que bueno, no son exactamente 10 centímetros, pero se aproxima mucho. Bueno, pues lo podríamos incluso ajustar un poquito. Si, por ejemplo, pulsamos con la tecla S y ampliamos un poquitín y ya tenemos exactamente de 10 centímetros de extremo a extremo. Y de esa manera pues ya tendremos las medidas perfectamente codificadas.